Que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes, mis apreciados amigos, seguidores de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. En esta ocasión quiero dar una breve reseña con respecto a lo que es la oportunidad que Dios da. En el libro de Judas, capítulo, versículo 5 del capítulo, porque Judas además tiene un capítulo. En el verso 5 en el verso 5 del libro de Judas, nosotros leemos lo siguiente. Vamos a leer el verso 6 también. Dice allí: ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha reservado en cadenas ocultas bajo densa tiniebla hasta el día del juicio. Miren, apreciados amigos, esto es un tema muy delicado. Yo les voy a invitar a que ustedes tomen su Biblia y se hagan un estudio muy cuidadoso. Y se van a dar cuenta que a toda persona que Dios le concedió una oportunidad y falló, Dios le concede una segunda oportunidad. La primera no se toma en cuenta porque Él dice que levanta al caído, perdona una caída. Y cuando le concede la segunda oportunidad, si fallan, quedan eliminados. Quedan eliminados o desechados para perdición. Una de las dos. Observen, vuelvo y repito la cita para que usted la lea con cuidado. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron, también a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo densa tiniebla hasta el juicio del día. Observe lo siguiente. El mismo Lucifer, cuando se había revelado, él y sus seguidores, Dios le concedió una oportunidad a Lucifer. Ustedes se pueden leer el libro, lo que se llama La Historia de la Redención, y ustedes podrán darse cuenta que allí a ellos se les había concedido una oportunidad. Y no la supieron aprovechar, y como no la aprovecharon, entonces ahora, dice el texto aquí, ellos quedaron reservados, o sea, quedan desechados bajo condenación. Lucifer sabemos que había nacido en casa, era de adentro, y por eso se le concedió, ¿qué cosa? Una oportunidad. En el libro de Jonás, le voy a invitar a que vayamos allá al libro de Jonás. Le voy a presentar algo que yo sé que a ustedes nunca se lo han presentado, pero por eso nos llamamos el cuarto ángel, porque el cuarto ángel tiene una luz que alumbrará toda la tierra con su gloria y está para resaltar esas verdades bíblicas que están ocultas allí y que nadie la toca ni la da a conocer. Ustedes conocen el relato de Jonás. En el capítulo 1, versos 1 y 2, aparece lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: ponte de pie y dirígete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, pues su maldad ha subido hasta mi presencia. Aquí hay un punto. Dios le da el privilegio a Jonás como profeta, y como profeta lo envía a dar un mensaje a la ciudad de Nínive. Usted y yo conocemos qué había pasado, porque dice allí que Jonás estaba negado a cumplir esta misión. No voy a entrar en detalle por asunto de tiempo, y por lo tanto Jonás no fue a cumplir la misión. Y ya usted sabe todo lo que pasó en la trayectoria. El Señor le concedió a Jonás una oportunidad. ¿Sabe por qué concedió una oportunidad? Porque el pecado de Jonás era un pecado por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Hay un detalle que los predicadores no dan a conocer, que es una información extrabíblica. Resulta ser que los ninivitas habían matado a su familia. Como ellos habían eliminado a su familia, él consideró que ese pueblo no era un pueblo digno de lo que era la salvación, pero Dios, entendiendo que ellos eran pecadores y que el pecador
nació siendo pecador y que él no tomó la elección de ser pecador, Dios consideraba que sí, ellos tienen la oportunidad, porque todo pecador tiene una oportunidad. Una oportunidad tiene todo pecador. Ahora bien, quiero enfatizar el caso de Jonás. Observen que en el verso 1 y 2 a Jonás se le da una misión y él falló en la misión. Y ya ustedes conocen todo lo que pasó en esa trayectoria. En el capítulo 2, le invito a que vayamos hacia allá, que esto es algo que no se le ha enfatizado ni se le ha dado a conocer. Dios le da una oportunidad a Jonás. Y allí Jehová, primeramente, antes de darle oportunidad, había entrado en una relación con Jonás, habló, dialogó, razonó con él. Luego que razona con él, entonces ahora, escucha lo que dice en el capítulo 2, verso 1 y 2. Dice allí. No, perdón, el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Jonás. Dice allí. Y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda ocasión, diciendo: levántate y dirígete a Nínive, la gran ciudad, proclámale el mensaje que yo te diré. Aquí notamos que Dios le concedió a Jonás una oportunidad al experimentar la caída. Dicho sea de paso, era un pecado no de muerte. Quiero enfatizar eso. ¿Sabe por qué enfatizó eso? Porque le he dicho a la persona que Dios, hay tres tipos de unción, que son la unción de profeta, sacerdote y rey. Cuando un profeta o sacerdote peca deliberadamente, el Señor no le concede ni una oportunidad. Ahora, la unción del rey, que los reyes eran hombres carnales y estaban relacionados con asuntos seculares, cosas del mundo, el Señor le concedía, si experimentaba una caída, le concedía una oportunidad, no más de una. Vamos a tratar ese detalle más adelante. Porque dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 4 al 6, que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y recayeron, es imposible ser renovado. Eso se aplicó en Israel, tanto como pueblo, como también se aplica como individuo. Lo que va para el pueblo va como individuo, lo que va para el individuo va como pueblo. Dios no hace excepción de personas. Así que notamos, ya leímos el libro de Judas, capítulo 5, el libro de Judas, versos 5 y versos 6, porque nada más tiene un capítulo. Y vimos que allí dice que a lo que el Señor le concedió una segunda oportunidad y no creyeron, o sea, no se mantuvieron fiel, el Señor lo destruyó. Cuando usted se estudia la historia de Israel en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que a través de toda la historia, toda persona que el Señor le concedió una oportunidad y en esa oportunidad no la aprovechó, ahí mismo cayeron. Y en el caso de Jonás, usted va a notar que Jonás cometió un error. Al cometer el error, el Señor habló, como acabé de mencionar, razonó con él, y luego entonces dice en el capítulo 3, verso 1 y verso 2, que el Señor le habló por segunda vez. ¿Y qué pasó la segunda vez? ¿Cumplió Jonás con la misión? Claro. Si no hubiese cumplido con la misión, usted puede estar seguro que hubiese quedado desechado para perdición eterna, pero cumplió con la misión. Ahora bien, en ese mismo tenor, le voy a invitar a algo interesante que yo quiero que ustedes noten. La justificación es un tema muy importante, porque justificación es sinónimo de perdón. Cuando una persona ha sido realmente perdonada, el Señor le concede, le da el poder para que no peque y lo hace participar de la naturaleza divina, porque Dios nunca va a tomar un pecador, lo va a perdonar y lo va a dejar con el mismo deseo o hábito por el pecado, porque entonces no tendría razón, porque el pecador peca por naturaleza. Por eso es que se dice que hace falta un nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu y ser participante de la naturaleza divina. Ningún pecador, ninguna persona, aunque haya recibido el bautismo del agua, si no recibe el bautismo del Espíritu, que recibir el bautismo del Espíritu es ser participante de la naturaleza divina, entonces el individuo no solamente no peca, sino que hasta aborrece el pecado. Mire qué pasó en ese caso. Ahora vamos a hablar del caso de Nínive. En el caso de Nínive, el relato presenta que en el mismo capítulo 3, Jonás fue y le predicó, y dice allí en el relato que, verso 3, vamos a leerlo allí, verso 4, dice allí: entonces Jonás se levantó y se dirigió a Nínive conforme a la orden de Jehová. Nínive era una ciudad grande delante de Dios, de 3 días de camino, y Jonás comenzó a entrar a Nínive, y haciendo un día de recorrido, proclamó diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios. No se le olvide esa palabra. Dice que ellos creyeron a Dios y
decretaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y dice el verso 10, toma en cuenta eso, al ver Dios su obra, que se arrepintieron de sus malos caminos, Él apartó de ellos el ardor de su ira y no lo destruyó. Así que vemos que Nínive fue perdonada. Dios envió un mensaje de condenación, pero con esperanza. ¿Por qué? Porque eran pecadores y no habían alcanzado lo que se llama la justificación. Observe que aquí estas personas habían sido justificados, porque dice allí que ellos escucharon el mensaje de Jonás. Ellos se arrepintieron y Dios le concedió el perdón. Cuando Dios le concedió el perdón, que Dios retiró el mal, porque se habían arrepentido, ¿sabe qué pasó? Eso es algo que usted nunca lo había enseñado y no se lo habían enseñado. Y es bueno que usted lo tome en cuenta. ¿Sabía usted que la gente de Nínive, después de haber escuchado el mensaje de Jonás y haber alcanzado el arrepentimiento, volvieron hacia atrás, después de haber sido justificados? Y por lo tanto, Dios vino y le envió ahora otro profeta. Ahora este es el caso de Nahum. Ahora a través del profeta Nahum le envió un mensaje, pero fue un mensaje de condenación, un mensaje irrevocable, era una sentencia directa. ¿Sabe por qué? Porque Dios a ellos le había concedido una oportunidad y ellos no supieron aprovechar la oportunidad, y al haber sido justificados, al caer, ya no había entonces más gracia para ellos. Dice en el capítulo 1 del libro de Nahum, quiero resaltar algunos versículos. Dice allí el verso 3, paciente es Jehová. Es decir, Jehová soportó toda la maldad que ellos habían hecho antes de su conversión, le soportó a ellos que hayan destruido a los familiares de Jonás y la destrucción que habían hecho en Israel. Todo eso el Señor lo pasó por alto. Ellos recibieron el mensaje de arrepentimiento, se arrepintieron, ok. Pero ahora dice allí en el verso 3 del capítulo 1 del libro de Nahum, porque paciente es Jehová y enorme en poder. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. En el huracán y en la tormenta está el camino de Jehová, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí lo que quiero resaltar es que la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Ellos conocían la verdad, porque habían recibido un mensaje de condenación, se habían arrepentido. El que se arrepiente debe confesar su pecado, porque no puede haber arrepentimiento y conversión sin confesar los pecados. Por lo tanto, ellos, una vez de haber confesado su pecado y conocer la verdad y haber sido justificados, volvieron hacia atrás. Jehová dice que Él no tiene por inocente al culpable. Yo no sé de dónde que se han inventado estos ministros, que son ministros del príncipe de la tiniebla, llámese el diablo, que le enseñan a la gente que Dios está dispuesto a perdonar al culpable, al que peca deliberadamente, cuando eso no aparece en ninguna parte en la Biblia, mis amigos, mis hermanos. No aparece, mis hermanos. Tienen que tomar la Biblia y distorsionarla para enseñar un evangelio así. Ese evangelio no es de Dios. Este evangelio, el plan de redención es delicado. La sangre de Cristo es delicado, mi hermano. La salvación de muchas almas están en juego. A Jonás se le concedió una segunda oportunidad y ahí no se atrevió a fallar. Y a la gente de Nínive habían caído, y dice la Biblia aquí claramente, paciente Jehová, pero en ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. Yo no te puedo tener por inocente porque ya tú conocías la verdad y habías sido justificado. Una persona es justificada bajo un pacto. Es que la gente no entiende que Dios no puede justificar a nadie hasta que no conozca la verdad y no lo haga bajo un pacto. Y dice allí el verso 7, bueno es Jehová para ayudar en el día de angustia. Él conoce lo que ponen su confianza en Él. Con inundación provocará devastación, incursionará en su lugar y a sus adversarios perseguirá la tiniebla. Y escuche el verso 9 lo que dice. ¿Qué maquinan ustedes contra Jehová? El mensaje va contra los ninivitas. Porque Él provoca devastación y no habrá angustia por segunda vez. De seguro que sus ministros nunca le habían enseñado lo que quiere decir aquí cuando dice que no habrá angustia por segunda vez. Aquí lo que está diciendo es que ya no volverá a haber más arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un regalo de Jehová para el pecador.
no para el justo. Porque conversión significa, tú eres un pecador antes de tu conversión, y después de tu conversión, Dios te ve como una persona santa y justa, y te considera como una persona justa. Y aquí dice el verso claramente, que no habrá angustia por segunda vez. Usted se acuerda que los ninivitas, cuando recibían el mensaje de condenación, se habían angustiado. Dice que ayunaron, hasta los animales lo pusieron a ayunar. Hubo angustia y el Señor aceptó su angustia. Pero en esta segunda vez dice que no habría angustia, o sea, no habría arrepentimiento. El arrepentimiento no es más que sentir dolor por el pecado. Sentir dolor por el pecado es angustia. Y el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador, no para el que ha sido justificado. Entienda bien lo que estoy diciendo. Y si usted me dice, y Moisés, que ya hemos presentado un mensaje, dice la Biblia, y ya leímos en la página 443 del libro Profeta, Patriarcas y Profetas, que el pecado de Moisés y Aarón fue un pecado por ignorancia y que fue inconscientemente, y por eso Dios le concedió el arrepentimiento a Moisés. Pero esta gente ya conocía la verdad y habían vuelto a las andanzas antiguas, estaban pecando deliberadamente. Moisés no había pecado deliberadamente. En el libro, en el mismo capítulo 1 del libro de Nahum, en el verso 12, dice allí, así ha dicho Jehová respecto a las fuentes de las muchas aguas, se han vertido y han pasado. Aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo, dice la palabra de Dios. Mira, si Jehová te dice, yo te afligí y no te afligiré de nuevo, mira mi hermano, la cosa está fea para ti. Eso indica que no habrá más arrepentimiento. Cuando dice aquí la palabra de Dios, aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo, te está diciendo, yo te di el arrepentimiento, sentiste dolor por el pecado y veniste hacia mí, porque tú naciste siendo pecador, no tienes la culpa de haber nacido siendo pecador, por tanto yo pongo en ti el deseo de venir hacia mí contrito y humillado, de manera angustiada. Pero a esta gente de Nínive Dios le había dicho que no le iba a dar nuevamente, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Y para concluir, porque es una pincelada, le voy a invitar a que vayamos al libro 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. En el libro 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, expresa lo siguiente. Porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye. Dice la tristeza, y allí leímos qué cosa, angustia, es lo mismo. Tristeza y angustia es lo mismo. Y dice que la tristeza que procede de Dios, que es la angustia, que es el arrepentimiento, produce qué cosa, salvación. Y dice allí, y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es lo que se llama el arrepentimiento en la carne, como en el caso de Judas, que mostró arrepentimiento, pero ese era el arrepentimiento de la carne, porque Judas había tenido el privilegio de gozar del don celestial, y dice el deseado de toda la gente, que él se había propuesto no acercarse tanto al maestro, para que no vaya a ser que se una tanto el maestro que después no pudiera desligarse. Cuando Judas pensó así, tomó tal decisión, el Espíritu Santo automáticamente dejó de seguir obrando en su corazón, porque tomó su decisión firme. Y aquí, léase ese texto cuidadosamente. Aquí, 2 Corintios 7:10 está hablando de dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento de Dios es para el pecador, no para el justo. Y se le concede al justo cuando su pecado es por ignorancia, por error, equivocación. Pero por ese pecado tiene que pagar Satanás. Mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir. Esta es una simple pincelada. Vamos a continuar presentando esta verdad a la ley y al testimonio, con la declaración bíblica y el lenguaje corporal. Vamos a presentarle cada uno de los relatos bíblicos para que ustedes vean que a toda persona que Dios le concedió una oportunidad, que alcanzó la justificación, si pecó deliberadamente, no había más sacrificio por su pecado. No se le olvide la cita que hemos compartido en esta ocasión. El libro de Judas, en los versos 5 y 6, estúdiese el caso de Jonás en su llamado en el capítulo 1, versos 1 y 2, y la segunda oportunidad cuando Dios le habló a él en el capítulo 3, versos 1 y 2, y luego relaciónelo con lo que es el mensaje de Nahum
donde Dios entonces envía un mensaje de condenación irrevocable para los ninivitas y que no habría segunda oportunidad ni habría nueva aflicción porque ya ellos habían sido justificados. Quiera el Señor que Él pueda bendecirte grandemente, que tú tomes en serio este mensaje y que tú puedas valorar ese sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. No te olvides que la Biblia presenta claramente que Dios levanta al caído, pero no al recaído. Ahora bien, si tú habías experimentado una caída o recaído y no conocías la verdad, permíteme decirte que a la luz del cuarto ángel hay una esperanza. ¿Y cómo va a ser? Porque en el santuario tenemos un abogado que que intercede para los que pecan por ignorancia. Como este es un mensaje que tú no lo habías escuchado, que a ti no se te había mostrado, porque el ministerio pastoral es un ministerio que se fue a la mar sin mapa ni compás, expresó la sierva de Dios en 1888, y que los pocos pastores que vale la pena terminarán como laicos, porque es un ministerio muerto y que está podrido, y lo podrido no tiene arreglo. Te puede aferrar la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y decirle, Señor, perdóname, yo no sabía, he experimentado una caída, no importa la que tú hayas experimentado. Si lo experimentaste en tu ignorancia, el Señor a partir de aquí estaría dispuesto a darte la última oportunidad para que puedas tener una reconciliación con Dios. Dile a Él, Señor, lo primero que yo deseo es que tú puedas producir en mí el arrepentimiento, el deseo de haber una reconciliación contigo. Concédeme el arrepentimiento y dame la oportunidad, justifícame, dame tu perdón por la sangre de Cristo Jesús, y entonces podrás tener el privilegio de armar una reconciliación. Y hay de ti si vuelve hacia atrás. Y recuerda, mi amigo, si alguien te enseña lo contrario, asegúralo como que 2 más 2 son 4, que está hablando por boca del príncipe de la tiniebla, porque nadie puede demostrar con las escrituras que Dios haya justificado 2 veces a una misma persona. Por eso Jesús le decía a lo que había justificado, vete y no peque más. Y usted no va a ver que esas personas volvieron a recaer. Por eso usted va a notar que al hijo pródigo fue sacado una vez de la inmundicia, fue justificado una vez, y después que fue justificado no volvió más a la inmundicia. Manasés fue perdonado y no volvió nuevamente a la inmundicia. Salomón experimentó una sola caída y la Biblia habla del arrepentimiento de Salomón. Salomón no volvió a caer nuevamente. En su caída, Salomón hizo todo lo que hizo. Segunda de Reyes, capítulo 5, 15, verso 5. La Biblia habla de David, que David solamente una vez había cometido el pecado que hizo. David no volvió a cometer 2 veces el mismo pecado. Y tenemos un tema pendiente que vamos a analizar, lo vamos a compartir con ustedes, donde vamos a demostrar que hay personas que quieren decir, no, David pecó muchísimas veces. Tiene que tener cuidado porque usted ha sido mal desorientado. En su caída el hombre puede hacer lo que haga, pero una vez justificado no vuelve a cometer los mismos pecados. Hay un falso concepto de lo que es el santuario. En el verdadero santuario solo se intercede por pecado de ignorancia, según presenta el libro de Hebreos 9:7, y lo presenta la ley del santuario en el Antiguo Testamento, que vamos a tener posteriormente un video, vamos a grabar un video con relación a lo que es el tipo de pecado por el cual se intercede en el santuario celestial, que dicho sea de paso, solamente es el pecado no de muerte, que es el pecado por ignorancia. Mi hermano, Dios te guarde. Esperamos que tú hagas como los obedianos, que tomes esa cita y la estudie y que analice todas las escrituras para que comprenda que la salvación es muy delicada. Y por eso hoy en día hemos visto personas que se han ido de la iglesia para nunca más volver. Y que son personas que ustedes dicen, no, es que no se arrepienten, no, que no pueden arrepentirse porque están muertos y el muerto no se arrepiente. Porque dice la Biblia que no hay ni uno que busque a Dios. ¿Y sabe por qué dice que no hay ni uno que busque a Dios? Porque los que han venido a Él, han venido porque Dios le ha concedido el arrepentimiento. Y una vez justificados, si se apartan, Dios no vuelve a conceder más arrepentimiento y no vuelven. Y nada más volverían de una manera si es que el diablo lo atrae a la iglesia. Porque ustedes saben que en la iglesia hay muchas personas que son atraídos por el diablo para realizar su gran obra. Son mi deseo de oración que tú le des seguimiento a este mensaje, que tú puedas perseverar, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice la palabra de Dios que si retrocediere, no agradará mi alma. Esperamos, mis amigos, que el resultado de este mensaje sea que tú puedes entrar en una reconciliación con Dios, que tú te apartes de tu pecado consciente y deliberado si lo había estado haciéndolo,
confiésalo al Señor, dile que tenga misericordia de ti, el Señor tendrá misericordia de ti. Y como tú no sabías que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, ese pecado consciente y deliberado entrará en el santuario como un pecado de ignorancia porque tú no lo sabías. Así que Dios te guarde y que nos podamos ver en el reino del cielo morando por toda la eternidad. Son los deseos de la verdad del cuarto ángel y Nelson cuarto ángel, y sobre todo que la paz more también con tu familia. Bye. Apreciados amigos, en esta ocasión le invitamos para que se suscriban al canal La Verdad del Cuarto Ángel y para que le toquen a la campanita y así no se pierdan de ninguno de estos mensajes exclusivos de La Verdad del Cuarto Ángel. Bendiciones para todos. Bye.